Buenas noches, mi nombre es Jennifer y el día de hoy les voy a socializar mi infografía acerca de uno de los jinetes del Apocalipsis del capítulo 13 de Antonio Caballero. El jinete del Apocalipsis que yo elegí fue el tema del narcotráfico. Inicialmente vamos a empezar definiendo qué es el narcotráfico. El narcotráfico es pues como lo mencioné anteriormente, uno de los llamados jinetes del apocalipsis que menciona Antonio Caballero en su libro, y se refiere a uno de los fenómenos que más han marcado la historia reciente de Colombia. El narcotráfico consiste básicamente en la producción y el comercio ilegal de drogas, especialmente cocaína, que durante varias décadas convirtió al país en uno de los principales centros de este negocio a nivel mundial. Este fenómeno empezó a tomar muchísima fuerza a partir de la época de los años 70 y 80, cuando comenzaron a aparecer grandes organizaciones criminales conocidas como cárteles, que acumulaban enormes cantidades de dinero y poder. Esto trajo diversos impactos sobre la nación, como un desbalance en el poder económico, violencia a nivel nacional y una gran cantidad de corrupción estatal. Uno de los casos más conocidos o de los cárteles más conocidos fue el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, quien llegó a desafiar directamente al Estado utilizando atentados, amenazas y violencia para influir en las decisiones políticas. El narcotráfico pues no nació de la noche a la mañana, sino que fue evolucionando poco a poco, como muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Como lo mencioné anteriormente, pues empezó con el boom de la cocaína en los años 80 y finales de los 70. Luego de ahí siguió la creación de los cárteles, luego siguió la partición, en donde estos se dividieron el estado o sus zonas y sus territorios, y luego pues se convirtió en una problemática a nivel mundial hasta la actualidad. Y pues el narcotráfico no solo ha generado violencia, sino que también tuvo un impacto muy fuerte en nuestra sociedad colombiana, porque debilitó la confianza en las instituciones, en el Estado, en la policía, en todas estas instituciones de las cuales había una gran corrupción. Se debilitó esta confianza y esto alimentó la corrupción y afectó a la democracia. Muchas veces el dinero del narcotráfico, pues es un negocio sumamente rentable, termina infiltrándose en la política, financiando campañas o presionando a funcionarios públicos, lo que hizo que las instituciones del Estado se vieran seriamente afectadas. Además, este fenómeno no solo afectó mm, nuestro panorama o nuestra vida diaria, sino que también influyó en las decisiones del país, es decir, directamente sobre nuestra constitución. Ya que durante los años 80 en Colombia se vivió una crisis institucional muy fuerte, causada en parte por la violencia del narcotráfico, lo que llevó a muchos sectores de la sociedad a pensar que era necesario reformar el sistema político. Y aquí es donde viene la Constitución de 1991. Este ambiente de crisis fue uno de los principales factores que impulsó el proceso, que como lo dije anteriormente, pues culminó con la creación de la Constitución de 1991, la cual busca fortalecer la democracia, ampliar los derechos fundamentales de los ciudadanos y mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Un hecho que muestra muy bien el poder que llegó a tener el narcotráfico. Incluso uno de los casos emblemáticos del que voy a hablar el día de hoy fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, ya que Luis Carlos defendía firmemente la extradición de los narcotraficantes hacia Estados Unidos. Debido a esta postura, pues él se convirtió
enemigo directo y en uno de sus enemigos, de los enemigos principales de los cárteles. Y pues finalmente él fue asesinado durante un evento político, un hecho que pues impactó profundamente al país, ya que era un político que era muy bien recibido por las personas. Este pues homicidio demostró hasta qué punto el narcotráfico había logrado influir sobre la política y y las decisiones que se tomaban en nuestro país, generando una gran crisis institucional. Por todo esto, el narcotráfico no puede entenderse solo como un problema de criminalidad, sino que es un fenómeno que ha influido en la política, en las instituciones y en la forma en que ha evolucionado el Estado colombiano, incluso en cómo ha evolucionado nuestra sociedad debido a este pasado tan oscuro. Incluso pues hoy sigue siendo un tema clave para entender muchos de los desafíos que enfrentamos en la democracia del país y para que comprendamos por qué se intentó fortalecer mediante la Constitución de 1991 al Estado y proteger la sociedad frente a ese tipo de amenazas. Y pues este fue mi socialización y mi infografía. Espero que les haya gustado a todos. Muchísimas gracias.